se encuentren bien. Bueno, continúo con temas relacionados con probabilidades. Voy a trabajar entonces lo que corresponde a permutación y combinatoria, haciendo y mostrando la diferencia tanto conceptual, ¿cierto?, como en procedimiento de estos dos temas, de combinatoria y permutación. En un video anterior mostré algo, pero lo hice grabando en una hoja y como lo hice de noche, de pronto no se alcance a ver mucho. Entonces, en función de eso, voy a hacer un video más. Los estudiantes del Colegio Pilares del Saber de Turbo, de grado octavo, están viendo este tema. Entonces, a petición de ellos, voy a hacer una explicación más y también creo que a otros les va a servir este mismo tema. Tengo aquí en el tablero el título permutación y combinatoria. Tengo en este extremo derecho la P, indica permutación, la C combinatoria, y estoy aquí indicando que la permutación es mayor que la combinatoria. Es decir, que la cantidad de posibilidades que se da en la permutación siempre es mayor que la cantidad de probabilidades o posibilidades que se da en la combinatoria. Tengo aquí las dos fórmulas. Tengo aquí algo que es importante. Entonces la fórmula de la permutación está aquí. Ahora explico a qué corresponde cada uno de estos símbolos. Acá está la de la combinatoria. Aquí tengo algo muy importante. En la permutación usamos el orden. Es decir, que el orden importa. Y acá en la combinatoria no usamos el orden. Es decir, que en este caso MB es lo mismo que BM. Entonces, la cantidad de probabilidades o posibilidades acá en la permutación es mayor que las posibilidades en la combinatoria. A veces la permutación algunos la trabajan así, teniendo en cuenta pues una relación con la variación. Acá tengo un ejemplo en cierta forma. Supongamos que estamos hablando de cómo combinar dos cuadernos, matemática y biología. Yo puedo poner matemática y biología y puedo poner biología y matemática. Al cambiar el orden, ¿cierto?, y tenerlo en cuenta, estoy permutando. Pero si yo lo tomo en combinatoria, tener matemática y biología es lo mismo que tener biología y matemáticas. Entonces, MB es lo mismo que BM. Acá no tenemos en cuenta, no usamos el orden. Tengo aquí una nota importante, aquí unas noticas. No es lo mismo primer puesto que segundo puesto. Es decir, no es lo mismo ser primero que segundo. Si esto se tiene en cuenta o se toma como una condición, entonces estamos hablando de una permutación. Ahora, si ser primero es lo mismo que ser segundo, o no importa si es primero o es segundo, que eso da igual, entonces estamos hablando de una combinatoria. Si yo hablo en términos químicos, haciendo una analogía, de pronto algunos han escuchado sobre los compuestos, las mezclas, las combinaciones químicas. Una mezcla podríamos decir que es una permutación. Y en este caso, una combinación viene a ser una ¿qué? Una combinación química viene a ser como lo que llamamos una combinación en este tema. Porque cuando yo tengo H2O, la unión de estos dos elementos crea uno solo, ¿cierto? Unir oxígeno, hidrógeno y oxígeno da un compuesto más. Aunque esta parte tendríamos que mirarla más a fondo, pero era como para hacer una analogía. Tengo aquí que algunas veces, cuando yo divido la cantidad de permutaciones en la cantidad de combinaciones, me da dos, algunas veces. Entonces, ahora voy a hacer algunos ejemplos y voy a resolver en cierta forma la tarea que le dejaron a los estudiantes del Colegio Pilares del Saber. Dice aquí, ¿qué sucede cuando tenemos la lotería? Cuando tenemos la lotería, estamos hablando de una permutación. Voy a mostrarlo por qué. Supongamos que tenemos los números 1, 2 y 3. Puede que alguien se gane el concurso con el 1, el 2 y el 3, el 123. Pero puede que alguien se gane el concurso, se gane el premio con 1, 3, 2. O que se lo gane también con ¿cuál más? Ya con el 1 no estaría, ¿cierto? Podría ser 2, 3, 1. O podría ser 2, 1, 3. También podría ser que se gane el premio comenzando con el 3. 3, 1, 2. O que se lo gane con 3, 2, 1. ¿Cuántos salieron allí? Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Esto aquí estamos hablando de una permutación, ¿cierto? Podríamos hablar de esa combinación. Vamos a hacer un ejemplo donde podamos ver la diferencia entre permutación y combinatoria. Vamos a hacer un ejemplo de permutación.
se supone, digamos que hay tres concursantes en una carrera. El profesor de educación física va a hacer una carrera con 3 estudiantes, ¿cierto? Digamos, aquí vamos a poner los 3 nombres. Digamos que sea Juan Pablo, que sea Jefferson, pongámoslo con Y, y que tengamos a Erika, ¿cierto? 3 estudiantes, pero solo se va a premiar el premio va a ser para el primero y el segundo. El que llegue de tercero no va a recibir. Este va a recibir un premio, digamos, de 100.000. Y el segundo un premio de 50.000. ¿Qué sucede? Aquí no es lo mismo llegar de primero que llegar de segundo. Como el orden importa, estamos hablando de una permutación. ¿Cuántos concursantes son? 3. ¿A cuántos van a premiar? A 2. Pero el premio para el primero es mayor que para el segundo, entonces importa llegar de primero. ¿Cómo se resolvería? Para el caso de la permutación, la n vale 3, la r vale 2, porque solo se van a premiar a 2. De allí que vamos a aplicar esta fórmula. Entonces lo que ustedes harían simplemente es poner 3 acá, 2 acá. Este es todas las opciones, esto es realmente quienes se van a tomar. Y reemplazo, entonces n es 3 factorial sobre n, que es 3 disminuido 2, y lo multiplico por el factorial. ¿Cómo se resuelve esta parte? 3 factorial, es decir, si yo tengo 3 factorial, es multiplicar 3 por 2 por 1, ¿cierto? Un ejemplo, si tengo 5 factorial, es multiplicar desde 5 hasta llegar a 1, ¿cierto? Ir disminuyendo, aunque el 1 no es necesario, porque todo lo que multiplicamos por 1 vuelve a ser lo que era, el 1 es un módulo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto sin la calculadora? Vamos a hacer primero la solución de la parte de abajo. Entonces, 3 factorial. Si hacemos esta resta, 3 menos 2 es 1. Y me queda 1 que factorial. El 1 factorial es 1. Ahora resolvamos. P, es decir, la permutación va a ser 3 por 2 por 1. Y el factorial de 1, ¿cierto? Es 1. Ahí está. Entonces, arriba, ¿qué nos quedó? 3 por 2, 6. 6 entre 1 es 6. Entonces, si tenemos 3 concursantes en una carrera que el profesor de educación física puso y dijo que les iba a dar, esto es aquí como por decir algo, porque el profesor no creo que les vaya a dar premio, entonces va a premiar solamente al primero y al segundo. Al primero le va a dar 100.000 y al segundo le va a dar 50.000. Entonces sí importa el orden en que lleguemos. No va a ser lo mismo llegar de primero que llegar de segundo. Estamos hablando de un caso de permutación. Siendo en este caso 3 estudiantes y solo 2 van a ser premiados, al calcularlo, al aplicar la fórmula, nos daría que hay 6 posibilidades de cómo repartir el premio de 100.000 y 150.000. Voy a hacer un ejemplo relacionado con combinatoria. Un ejemplo relacionado con combinatoria. Supongamos que se va a hacer una ensalada. Una ensalada donde tenemos tomate, cebolla y digamos que papa. Vamos a hacer una ensalada. Entonces la ensalada tiene las siguientes opciones. Tenemos tomate, cebolla y papa. Pero nos dicen a nosotros que solo vamos a usar 2 ingredientes. Solo 2 ingredientes. Entonces, ¿por qué esto va a ser una combinatoria? Si yo hago una ensalada con tomate y cebolla, es lo mismo que con cebolla y tomate. No va a cambiar. Si yo hago la ensalada con cebolla y papa, es lo mismo que hacerlo con papa y cebolla. Entonces aquí el orden no importa, es decir, el orden no va a ser tenido en cuenta, no es algo que nos cambie la situación. Por eso es una combinatoria. Entonces en la combinatoria podemos hacer lo siguiente, como son solamente 2 ingredientes, tomate con cebolla, también puedo tener tomate y papa, y puedo tener papa y cebolla. Tener tomate y cebolla es lo mismo que tener cebolla y tomate. Tener tomate y papa es lo mismo que tener papa y tomate. Y tener papa y cebolla es lo mismo que tener cebolla y papa. Entonces, realmente, ¿cuántas probabilidades tendré? 3. Veámoslo con la fórmula. N, voy a ponerla por acá. N es ¿quién? 3. Y R es la cantidad de verduras que voy a combinar, que son 2, porque la ensalada solo tendrá 2
¿cierto? Dos verduras. Entonces ponemos la C. ¿Quién va del lado de acá? El 3. ¿Quién va acá? El 2. Hacemos la fórmula y reemplazamos. Dice n es 3, ¿qué? Factorial. Sobre n, que es 3, menos ¿cuánto? Menos r, que es 2. Multiplicado por el factorial. Ahora, multiplicado por ¿quién? Por r, que es ¿quién? 2 factorial. Bueno, resolvemos la parte denominadora. Aquí seguimos con 3 factorial. Resolvemos la parte denominadora. 3 menos 2, 1. 1, ¿qué? Factorial. Ese 1 ni siquiera deberíamos de ponerlo ahí porque el 1 no es necesario. Ahora, por 2 factorial. Voy a resolver para que ustedes lo vean. ¿Cómo quedaría arriba? Para que vean el proceso. Quedaría 3 por 2 por 1. Abajo quedaría el factorial de 1 es 1. Y el factorial de 2 es 2 por 1. Si ustedes notan que está repetido en la parte de arriba y en la parte de abajo, está multiplicando el 2 arriba y abajo, o en el numerador y el denominador, y el 1 y el 1. Y ya ustedes vieron lo que queda. 3 sobre ¿quién? Sobre 1. Y me perdonan el 3, pues, voy a ahorrarlo con la mano. 3 sobre 1. Entonces las combinaciones son ¿cuántas? 3. Lo mismo que mostré acá. Acabo de aplicar la fórmula de combinatoria. En este caso, no tomamos, como dice allá, no usamos el orden por ser una combinatoria, pero en una permutación sí. Entonces creo que a través de los ejemplos quedó mostrada la diferencia entre una permutación y una combinatoria. Conceptualmente, la diferencia entre permutación y combinatoria es que en la permutación se tiene en cuenta el orden, es decir, el orden se cuenta dentro de las posibilidades, mientras que en la combinatoria hacemos una organización de elementos, pero no tenemos en cuenta el orden como para sumarlo en las posibilidades. En la combinatoria, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. El orden de los factores no altera el producto. Ahora, hablando puntualmente de lo que le dejaron a los estudiantes, el profesor les puso las siguientes situaciones que deberían de ser clasificadas en permutación o combinatoria. ¿Qué pasa con la lotería? La lotería es una permutación, porque puede haber alguien que saque 1, 2, 3 o 3, 2, 1 si tenemos 3 números y el número ganador tendrá 3 cifras. ¿Cómo meter los cuadernos en el bolso? Es una combinatoria. Si yo agarro todos los cuadernos que voy a llevar para el colegio y los, digamos, imagínense, los tomo y los meto en el bolso, no importa cuál tome de primero y cuál de segundo. Realmente lo que llevo ahí son los cuadernos del día. Ejemplo, y son 10 cuadernos y yo los agarro, meto los 10 cuadernos dentro del bolso, no importa si arriba el de matemática o el de español, ahí entraron los 10 cuadernos. Entonces no importa cómo los introduzca en el bolso, será una combinación. Ahora, la suma de dados también es una combinación. Se preguntarán, ¿por qué la suma de dados es una combinación? Voy a mostrar por qué la suma de dados es una combinación. Supongamos que tenemos dos dados y vamos a sumar sus caras. Entonces, cayó el 1 y el otro cayó 4. Si cae 1 y 4, la suma da ¿cuánto? 5. Y si tengo 4 y 1, la suma también da ¿qué? 5. El orden de los sumandos no altera la suma, así como el orden de los factores no altera el producto. Quiero aclarar algo. En este tema de combinación y permutación, es muy importante que el docente, el tutor o quien está dando el tema, sea muy claro en el planteamiento, es decir, en el texto, porque a veces los textos se van para ambivalencia, se van para múltiples interpretaciones. Si yo digo, en este caso, que tenemos 8 participantes en un concurso y se va a premiar a 3 y el premio va a ser el mismo para los 3, entonces yo estoy hablando de una combinatoria, porque no importa con tal es que lleguemos. Ejemplo, si yo digo que hay 5 concursantes en una carrera y se van a premiar a los 2 primeros que lleguen, a los 2 primeros, y les vamos a dar lo mismo, ahí es una combinatoria. ¿Por qué? ¿Por qué es una combinatoria? Porque no importa si llega de primero o de segundo, lo que importa es que llegue entre los 2 primeros. Entonces ahí sería combinatoria. Pero si yo pongo este mismo planteamiento y digo que se va a premiar solo a los 2, pero al primero se le dará más premio que al segundo, lo convertí en una permutación. En conclusión, una misma situación puede presentarse o puede darse para permutación o para combinatoria, dependiendo las condiciones
¿cierto?, que yo presente en el planteamiento. Por eso es importante que el docente, es importante que quien está enseñando el tema sea muy claro en el planteamiento. Es decir, que evite las ambivalencias, las múltiples interpretaciones, porque un mismo planteamiento puede resolverse para las dos, para la combinatoria y la permutación. Espero pues haber sido claro. Si algo no he sido claro, pueden escribirme, puedo hacer más ejemplos, puedo hacer otros videos. Espero pues que estén muy bien, no olviden compartir, no olviden darle like. Bendiciones.